Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Nos encontramos ante la palabra del Señor. Ponemos las bases, lo elemental de la teología del Nuevo Testamento, para que entendamos cómo después interpretar, cómo entender la Sagrada Escritura, porque para leer la Sagrada Escritura primero tenemos que entender cuál es la controversia, qué es lo que encontramos por detrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere responder? ¿A qué situación controvertida, a qué situación problemática de la comunidad la Biblia está queriendo responder? Aquí recordemos entonces que la inspiración es Dios que interviene en nuestra historia dándonos una respuesta a los problemas humanos, a los problemas de la comunidad, a nuestros problemas reales. Entonces no es como muchas veces nos predican, sobre todo las sectas, ¿verdad? Que quieren mirar como si fuese una intervención fuera, totalmente fuera de nuestra historia. Un Dios que interviene y hace lo que Dios quiere y como le gusta, ¿verdad? No. Aquí la palabra de Dios se escribe desde una reflexión profunda, teológica, donde el hombre, nosotros ya tenemos esa capacidad, ¿verdad? Hagamos a imagen y semejanza, dice, hagámosle al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, con toda esa capacidad reflexiva para entender cuál es su GPS, hacia dónde tenemos que caminar nosotros como comunidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en síntesis? Descubrirnos a nosotros mismos. La respuesta a los problemas, la respuesta a las situaciones concretas de nuestra vida, la tenemos nosotros. Atención, la tenemos nosotros. Bueno, entonces aquí estábamos hablando de algunas controversias que existen, sobre todo contraposición entre la palabra o la persona de Jesús y la palabra o el pueblo de Israel, fuerza de Dios y salvación. Nosotros mirando el capítulo 12 de San Marcos sobre los viñadores asesinos, estábamos diciendo que el pueblo de Israel no acepta a Jesús, al Salvador, al Yeshua, lo deja de lado. Y por lo tanto toda esta reflexión ahora comienza a encaminarse sobre esta problemática. Y es lo que encontramos aquí en el capítulo 12:10, en ese versículo, se introduce la prueba, por ejemplo, de la profecía que encontramos en el Salmo 118, versículo 22. Siempre es una relectura que se hace, una nueva interpretación del Antiguo Testamento. No nos olvidemos de este aspecto.
Porque si en la persona de Jesús se cumple lo que Dios había prometido, quiere decir que nosotros tenemos que entender muy bien y tenemos que conocer lo que está diciendo el Antiguo Testamento. La interpretación mesiánica que se le hace a este Salmo 118, versículo 22, era poco frecuente entre los rabinos. Ellos no utilizaban tanto esto como una profecía, ¿verdad?, para el aspecto mesiánico del Mesías. No hablaban desde aquí, ¿verdad?, sino que es la comunidad cristiana la que ahora reflexiona. ¿Y por qué? Porque justamente los hechos que se están dando aquí son hechos de reyección, hechos de no aceptación, hechos de no adherirse a la persona de Jesús. Y Jesús es presentado aquí nada más y nada menos como el enviado, el Hijo, el tan querido, imagínense. Y hay una reflexión teológica profundísima aquí, ¿verdad? Entonces Jesús, considerado el Hijo de Dios. Estamos ya, como decimos, más del año 60, casi en el año 70. O sea, 35, 40 años de reflexión tiene todo esto. Desde el aspecto oral ahora se está poniendo por escrito. Y entonces, en el mejor de los casos, la exégesis judía, ¿qué es lo que hacía? Expresaba la exaltación del Mesías. Casi siempre en esta corriente del judaísmo, al Mesías más bien siempre se lo exaltaba. Era muy difícil encontrar o es difícil hasta ahora, ¿verdad?, porque la Biblia está escrita y es muy difícil encontrar en el Antiguo Testamento aspectos que no sean más bien de exaltación hacia el Mesías. Recordemos lo que significa, ¿verdad?, la palabra Mesías. Mesías es el ungido. Mesías será el Salvador, el Yeshua, el elegido por Dios. Pero, ¿para qué será elegido? ¿O para qué es ungido este Mesías, este Mesías? Justamente para traer la salvación, es decir, la liberación al pueblo de Israel. Vean, imagina la disfunción. Y entonces ahí nosotros podemos entender por lógica que si el Mesías viene aquí para liberar al pueblo, entonces ¿cómo lo vamos a presentar? Y lo vamos a presentar con la exaltación, ¿verdad? O sea, lo vamos a presentar como el rey, lo vamos a presentar como el capo, lo vamos a presentar justamente como David. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces que aquí hay una contraposición muy grande de la teología cristiana, de esta teología de los seguidores de Jesús, como lo han entendido, como ellos han vivenciado y han experimentado estando codo a codo con Jesús, porque se les cambia totalmente la mentalidad y se les cambia totalmente el chip. Les cambia la forma de pensar sobre el Mesías. Al Mesías en el Antiguo Testamento casi siempre lo encontramos como ese Mesías exaltado, de la exaltación, del triunfo, ¿verdad? Incluso lo que encontramos, ¿verdad?, y después también se le puede aplicar al Mesías, lo de Isaías, el siervo doliente. Ahí también se presentan pasajes donde existen más bien dolores, dificultades, golpes, salivazos, que lo estiran de la barba, etcétera, etcétera. Pero esto también nosotros sabemos que ya es posiblemente un agregado posterior. Es un agregado posterior. Es decir, que al inicio y en todo este caminar reflexivo sobre la persona del Mesías, sobre la función del Mesías, sobre la característica mesiánica, casi siempre se lo presenta en una forma de exaltación, en una forma positiva, jamás en una forma negativa. Y bueno, entonces por eso aquí esta interpretación mesiánica era poco frecuente, tanto de los rabinos como también del mismo Antiguo Testamento. Muy poco, era del todo o casi del todo, ¿verdad?, desconocida. No del todo, porque algunas cositas siempre tenemos, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos, la exégesis judía hallaba la expresión, ¿verdad?, de exaltación. Esa expresión en que el Mesías siempre viene con la espada en la mano, con el caballo, como yo suelo decir, ¿verdad?, de David, y es el que va a poner orden, disciplina. Es ese el Mesías que nosotros necesitamos. Hago aquí una explicación más, ¿verdad?, sobre esta cuestión, ¿verdad?, y cómo podemos comprender mejor incluso la muerte y la condena de Jesús. Porque ustedes recuerdan que Jesús, cuando entra en ese domingo de Ramos, todo el mundo lo está exaltando.
y lo está exaltando como Mesías justamente. Bendito el que viene, el nombre del Señor, el Mesías, aquí entre nosotros. Es una exaltación. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En las principales ciudades de Italia, los jóvenes salieron a la calle y desafiaron el coronavirus para denunciar el racismo y recordar a George Floyd. En Roma, unas 2.000 personas se presentaron en Piazza del Popolo. Todos llevaban pancartas como estas. Algunos eran americanos que viven parte del año en Italia. Soy americana y estoy aquí porque muchos de nosotros estamos frustrados y heridos. Tengo miedo por lo que pueda pasarle a mi hijo, que es un adolescente de color en América. Muchos otros presentes eran estudiantes italianos. En vez de quedarme en casa, decidí salir para mostrar mi apoyo. El momento culminante fue cuando todos se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que tardó el policía en asfixiar a Floyd. Italia salió a la calle y también a las iglesias. En Santa María in Trastevere, la comunidad de San Egidio organizó una vigilia de oración por la coexistencia pacífica en Estados Unidos. La presidió el cardenal Kevin Farrell. Y si la paz de Cristo está verdaderamente presente en el corazón de los creyentes, no puede haber espacio para la rivalidad. La comunidad de San Egidio, especialmente involucrada en procesos de pacificación en todo el mundo, dijo que es el momento de hacer memoria. Pidieron recordar y seguir el ejemplo de otros que lucharon por igualdad de derechos. Nosotros creemos en el legado, el trabajo y el gran testimonio de Martin Luther King y muchos otros que en América han trabajado por los plenos derechos y la superación de cualquier forma de racismo y discriminación. La muerte de George Floyd no ha pasado desapercibida en países donde la pandemia golpeó con especial dureza. Italia, de hecho, ha querido así denunciar el racismo. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Bien
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardas, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre esta figura hasta controvertida, ¿verdad?, del Mesías, porque en el Antiguo Testamento encontramos al Mesías siempre en su exaltación. Siempre se le está exaltando, se le está poniendo por arriba. El Mesías es aquel que tiene que venir a salvarnos. Eso es lo que ellos están esperando. Esa es la concepción teológica del Antiguo Testamento. El Mesías es el otro David. Es el David histórico que había dado el territorio a Israel, el que había, dice, alejado a todos sus enemigos, dio mucha paz. Es el que fundó, en síntesis, el que verdaderamente le dio la tierra y fundó, digamos de esta manera, el Estado de Israel, Yahshua Beya, ¿verdad? O sea, le dio la tierra a Israel, fue David. Incluso fíjense todas esas problemáticas que nosotros encontramos de los famosos filisteos, la pelea de David con Goliat. Estas son imágenes, son cuentos, son narraciones muy interesantes, pero que están revelando cuál era la problemática. Era la problemática de que Israel todavía no se había asentado como monarquía, no se había asentado todavía como un pueblo que tenía su propia tierra, su propio territorio donde podía habitar y vivir gobernándose a sí misma, ¿verdad? Como nación, como pueblo. Entonces, aquí aparece la figura de David. Y es David entonces el que pelea, el que lucha. Y realmente, según los libros de los estudiosos, por ejemplo, Sogin, por ejemplo, este es un gran estudioso italiano muy interesante. Este es un valdense que estudia la historia de Israel. Tenemos que leer un poco esto y nos presenta, ¿verdad? Sogin nos presenta así directamente que David es el verdadero líder, es el que le da el territorio a Israel, es el que verdaderamente luchó y conquistó la tierra de Israel. Si nosotros queremos mirar un poco de nuestra historia, de nuestra nación, vamos a decir, es el doctor Rodríguez de Francia. David sería el doctor Rodríguez de Francia, que le puso límites a la nación. Dijo, aquí, esta es nuestra nación. De aquí, 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 estos son nuestros límites. Esto es desde ahora Israel.
Y entonces presenta la lucha y le da la tierra. Y entonces le da una identidad de nación, le da la nación. A la nación de Israel le da esa identidad. Bueno, esa es una comparación, simplemente una analogía para que nosotros podamos entender la figura de lo que ellos ahora están esperando, porque eso es David, en el año 1000 antes de Cristo. Ahora nosotros, después de todas las debacles, de todas las situaciones, de todos los exilios, estamos siempre bajo el poder y el dominio de ¿quién? El poder y el dominio de tantas otras naciones, de tantas otras personas que no nos dejan vivir, ¿verdad?, en paz. No nos dejan vivir así como nosotros quisiéramos dentro de nuestro territorio, no nos dejan vivir dentro de nuestra propia nación. No podemos desarrollarnos como nación. Entonces ahí entra David. Y David es el que le da el territorio. Ahora nosotros estamos esperando ante la misma situación, porque nos encontramos bajo el dominio de tantas otras naciones. Queremos también que venga un Mesías. Queremos que venga el otro David. Y por eso ellos están esperando a un Mesías, decíamos recién, con las características de un exaltado. Lo vamos a exaltar. ¿Quién es el Mesías? Yayepopete. Es como decimos también nosotros, cada vez que cotan la votocuera, ¿verdad?, por quién va a ser el presidente, quién va a ser esto. Hoy con la yepopete, hoy con la caraguazú, hoy con la plata, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Entre nosotros también. La misma cosa. ¿Y qué hacemos? Y todo el mundo le exalta al tipo ese. Hay oradores muchas veces, ¿verdad? El orador número 1, número 2, y habla de su candidato, ¿verdad? No es que él solo se presenta, ¿verdad? Después entra a dar el candidato de fondo, ya eso es. Cualquier cosa dice también ahí, cualquier promesa. Todo exaltación. Nadie te va a presentar, ¿verdad?, sufrimiento, como dice aquí también. Cuando se le presenta al Mesías, aquí no se le presenta, ¿verdad?, desde el aspecto del sufrimiento, del aspecto del fracaso, jamás. Y bueno, esa es la característica que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y también eso es lo que nosotros encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Yo les decía, y quiero concluir esa segunda parte desde el Nuevo Testamento, Jesús cuando entra en ese domingo de Ramos, lo que está haciendo el pueblo es exaltarlo. Oye, popete payo, Hosanna, bendito el que viene, bendito, ¿verdad? Es una exaltación total. Aquí estamos todos efusivos, todo es alegría, porque Ave Ubalayan de Mesías, aquí viene nuestro ungido, aquí viene el otro David. A Jesús, ¿cómo le dicen? Justamente, bendito el que viene el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Siempre se le presenta a Jesús como el Hijo de David, porque entonces con esto estamos exaltando a la figura de Jesús. Estamos exaltando esa misión que está trayendo el Mesías. Nosotros esa clase de Mesías queremos. Paso al segundo elemento. ¿Y saben cuál es el motivo verdaderamente de la crucifixión de Jesús? Porque Pilatos en un momento les trae ahí enfrente, Ecce homo, aquí está el hombre, le dice, Ecce homo. Y entonces cuando le dice eso, aquí está el hombre, es como diciéndole, yo aquí les presento a este Jesús, pero no encuentro, dice, ninguna falla, no veo nada en este hombre. No encuentro motivo para condenarlo a muerte y crucificarlo, no encuentro motivo. Pero, ¿por qué después el pueblo unánimemente le dice a Pilatos, crucifícalo, cuando Pilato le dice, ¿qué voy a hacer con este hombre, verdad? Porque después le va a dejar a Barrabás, porque compara estas dos figuras. Barrabás también se había presentado, dice, como un sedicioso, es decir, quería soliviantar al pueblo, levantar al pueblo contra Roma, Entonces fue preso, estuvo ahí. Entonces, esta es la clase de Mesías que nosotros queremos, como Barrabás. Alguien que pueda soliviantar al pueblo. No sé si me están comprendiendo. El chip y la mentalidad de Israel en este momento, según el Antiguo Testamento, es de tener un Mesías que siempre es exaltado, de un Mesías que siempre es puesto ahí delante, pero como un líder que valga la pena, que venga, que luche con la espada como David. ¿Y quién es el que presentaba esas características? El que presentaba esas características era Barrabás. A Jesús, cuando Pilato le presenta de nuevo al pueblo, ¿cómo le está presentando? Al comienzo ese pueblo estaba eufórico porque ahí estaba entrando que por fin
está llegando, y entonces lo exaltan, lo están exaltando. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene, el Mesías, ya llevó vete. Aquí, exaltación total. Pero cuando Pilato lo presenta después, frente a todos ellos, ¿cómo les presenta? Le presenta a un Jesús ensangrentado, a un Jesús coronado de espinas, a un Jesús con el manto rojo, a un Jesús atado ahí. Pobrecito. Apeapio la pende Mesías. Aquí está el Mesías de ustedes. ¿Qué quieren que haga con él? No, ese no es nuestro Mesías. Nosotros queremos un Mesías a quien podemos exaltar. A ese no se le puede exaltar. Si ese entregamanio, o mano íntimo, vea, huipanio, vea, está coronado. Ese entonces no es nuestro Mesías. Fuera, fuera. Crucifícalo. ¿Se dan cuenta? Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte?
la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando un poco todo este aspecto tan importante del Nuevo Testamento, de la relación, ¿verdad?, que existe entre Jesús, decíamos, e Israel. Aquí mirábamos la característica fundamental de lo que significaba ser el Mesías o cuál es el concepto de Mesías que tenía Israel. En los bloques anteriores decíamos que el Mesías es aquel exaltado, aquel a quien nosotros le aplaudimos, aquel que viene en el nombre del Señor, pero viene como David, viene con la espada en mano, con el caballo a hacer guerra. Y concluimos el bloque anterior diciendo que cuando Pilatos le presenta a Jesús, ¿cómo le está presentando aquí a Jesús? Y le está presentando como entre comillas, le voy a decir así, a un Mesías, porque no tiene luego las características o la imagen del Mesías que ellos estaban esperando, sino que le están encontrando a un Jesús ensangrentado, decíamos, a un Jesús coronado de espinas, a un Jesús con el manto, ¿verdad?, de púrpura, como si fuese un rey, pero que en realidad no está representando a ningún rey porque no nos convence. Y entonces ahora nosotros también podemos entender, pero magníficamente, por qué lo quieren condenar a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué ellos dicen y prefieren llévalo al patíbulo, llévenlo a la cruz, crucifícalo?
¿Y qué voy a hacer de este hombre? Y crucifícalo. Y entonces, ¿y a quién ustedes le quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el que presentaba mejores características, según el chip y según la mentalidad del Antiguo Testamento y de lo que ellos están esperando, es ese Mesías que representa o que se ve en la figura de Barrabás. Ellos le prefieren a Barrabás. En una de esas películas, ¿verdad?, que siempre hay tantas sobre Jesús de Nazaret, es muy interesante porque una de esas películas, cuando le traen a Barrabás, ¿cómo viene Barrabás? Barrabás viene saltando, viene, no sé, como queriendo soliviantar justamente al pueblo, ¿verdad? Es interesante porque esta era la característica que se estaba representando en la figura del Mesías. Esta era la característica. Jesús no estaba representando ni una de esas características. Jesús en ese momento estaba representando la figura de una persona ensangrentada, débil, atada, presa, coronada de espinas, con púrpura. Oye, pucapanio ese, oye, pucapanio de Jesús. Y entonces, si yo te presento y te digo a vos, a ver, este es tu Mesías. Tu concepción de Mesías es uno que tiene que ser uno como el Batman, el Superman. Y si vengo y te presento a un debilucho aquí, evidentemente, ¿qué vas a hacer? Lo vas a rechazar. No, a ese jamás. ¿Y qué voy a hacer con este? Ayucá, Brendo Hipotay Peixagua, Doro Hipotay Peixagua. Entonces, se dan cuenta que tenemos que entender bien el contexto histórico, el contexto de la mentalidad, el contexto de lo que significaba el Antiguo Testamento el Mesías. Como ellos hasta ese momento estaban pensando en un Mesías totalmente diferente, no le aceptan a Jesús. Vamos un poco más todavía para entender dentro del Nuevo Testamento, porque también en San Marcos, en el capítulo 8, no piensen que esto es solamente, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, sino que esto continúa incluso en el Nuevo Testamento. El famoso capítulo 8, versículo 27 en adelante, ¿verdad?, la profesión de fe de Pedro. Fíjense que dice: Jesús salió con sus discípulos a los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Yo. ¿Quién soy yo? La gente. Algunos dicen que eres Juan Bautista, Elías o uno de los profetas. Bueno, y ustedes, les dice, ¿viste? Aquí ya les prueba a la comunidad, porque ellos también son judíos y ellos también tienen la misma característica del Mesías en su mente, en su chip. Ellos están pensando en un Mesías también exaltado. Ellos están pensando que a Jesús también le tienen que, oye, popetean a Yueibe, oye, popetean a Beñan de Yarabe. Tú eres el exaltado. Bueno, pero miren justamente cómo sigue este mensaje aquí en Marcos. Dice: ¿y ustedes quién dicen? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías. ¿Por qué Pedro aquí le responde: tú eres el Mesías? Porque fíjense, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de San Marcos, ustedes si leen, le van a encontrar a un Jesús que justamente da gusto seguirle, porque es un Jesús a quien nosotros le podemos aplaudir. Jesús que cura a los enfermos, Jesús que hace caminar al paralítico, Jesús que cura a los leprosos, Jesús que le devuelve la salud al que está enfermo. O sea, todo es acción de Jesús que le sana, ¿verdad?, a la suegra de Pedro. En fin, Jesús siempre en acción, Jesús siempre en acción. Entonces Peña de entusiasma, este es el Mesías, este es lo que nosotros estamos esperando, ya Yepopete, exaltado, Antiguo Testamento. Y esa es la mentalidad de los seguidores de Jesús. Ellos son judíos, ellos entienden así. Pero aquí no termina nuestro evangelio, porque ahora va a venir la segunda parte. Y comenzó, dice Jesús, a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. ¿A qué vea? Mesías, el que me tiene que salvar a mí, el que tiene que salvar a la nación. No, David no puede sufrir, David no puede morir. David lo que tiene que hacer es liberarnos de la opresión. Sin embargo, Jesús se presenta, dice que el Hijo del Hombre, debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas. Va a ser rechazado.
te mete de nuevo aquí, ¿verdad? Ancianos, sumos sacerdotes y escribas, siempre los tres famosos, ¿verdad? Aquí está la síntesis de los poderes. Entonces, él debía ser condenado a muerte, pero al tercer día resucitaría. Al tercer día resucitaría, a los 3 días. Claro, esta es la novedad. Esto de la resurrección sería la novedad que Jesús introduce aquí. Pero introduce otra novedad dentro del mesianismo, que es justamente el hecho de que tiene que sufrir y tiene que morir. Y eso no estaba en la mentalidad y en el chip de lo que representa y de lo que es el Mesías para el judaísmo. Eso no estaba contemplado, eso no funciona, eso no lo aceptamos nosotros. Y hay muchos pasajes y cada momento, ¿verdad?, se repite esto. Cuando Jesús está en el Getsemaní, uno de ellos, Pedro, ¿verdad?, según San Juan es Pedro, el que saca, dice, su espada y le corta, o sea, comienza ya a pelearse él. Porque él piensa y dice, bueno, es ahora el momento en el cual nosotros tenemos que pelear, este es el momento en el cual nosotros tenemos que defender a Israel, este es el momento en el cual nosotros le tenemos que traer la liberación que nos trae justamente el Mesías. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. You are my
to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde esta concepción tan interesante de la contraposición, ¿verdad?, entre lo que es Jesús y lo que es justamente Israel. Podemos decir el Mesías por una parte e Israel por otra parte. Cómo nosotros lo entendemos y cómo nosotros nos relacionamos con este Jesús. Cómo nosotros nos relacionamos en cuanto a nación Israel y la persona de Jesús, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el enviado. Decíamos, esta contraposición es muy grande, porque hay una mentalidad del Antiguo Testamento que era solamente la de exaltar al Mesías. Hay que exaltarlo. Y hay popeteaje, porque hay uñas de salvajanguaina. Hay uñas cañan de hay uñas de peñan de yara, lleva un puave añan de allá pollaya ese. Sin embargo, aquí se nos muestra de nuevo totalmente, ¿verdad?, totalmente diferente. Porque Jesús dice, hay que pasar por la cruz, hay que pasar por el dolor, hay que pasar por esta situación, ¿verdad?, del dolor. Y entonces seguimos un poco mirando algo más. Decíamos que en este versículo, en donde no se acepta en el Antiguo Testamento ese repudio, ¿verdad? No se puede aceptar absolutamente ninguna clase de repudio para el Mesías. Al contrario, al Mesías hay que exaltarlo. Entonces, este versículo aquí del Salmo que se vuelve a utilizar es un versículo de gran importancia, ¿verdad?, para la prueba neotestamentaria. ¿Por qué? Porque justamente procede de la fórmula del ser rechazado. Ser rechazado. Miren que allí, cuando en el capítulo 12, ¿verdad?, estamos de nuevo San Marcos, en este momento dice, ellos toman este capítulo, dice, la piedra que los constructores rechazaron. La piedra que los constructores rechazaron. Entonces, a ver, ¿cuál lo rechazar? Y le están rechazando al Mesías. Le están rechazando a Jesús, ¿verdad? Eso significa aquí, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser entonces la piedra
angular. Ha llegado a ser entonces la piedra angular. Es decir, aquí ya cambia la mentalidad, aquí ya cambia nuestra forma de pensar, aquí ya cambia nuestra forma entonces de concebir el mundo. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Esta es la obra del Señor, que es admirable a nuestros ojos. Entonces, ¿por qué yo les estaba diciendo hace rato en nuestra reflexión que en el Antiguo Testamento, en ningún momento ellos no tienen luego ninguna intención, no tienen luego la menor intención de presentar al Mesías como alguien fracasado? Pero al final, en el Nuevo Testamento le estamos presentando a un Mesías que llega al fracaso. Jesús, que tenía que liberar, que tenía que agarrar la espada en la mano y matarle a todo el mundo, expulsarle, rebelarnos contra los romanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, muere en la cruz. Muere en la cruz. Vaya a Mesías, bebé. Doya Poinio Baebe. Entonces, ¿qué clase de mesianismo es este? Si queremos profundizar un poco más, miren también el capítulo 24, ¿verdad? El capítulo 24 de San Lucas. Porque San Lucas, en este camino que están haciendo los discípulos de Emaús, ellos le dicen, los discípulos de Emaús, justamente de Jesús, pero ya resucitado, el que aparece con ellos, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó. Y él, como si no supiese nada, le dice, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces, ellos le responden, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Hasta ahí estamos todos contentos, entero de te oye popetello, porque fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. ¿Viste? A este le podemos exaltar porque era poderoso. Y todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo entonces lo aclamaba, todo el pueblo le quería. Te queremos, Romeritos y Navidad, te queremos todo el mundo porque están para eres yapó, ¿verdad? Con tu fútbol, con tu deporte. Pero aquí, a este Jesús, nosotros nos encontramos, ¿verdad? Con una situación un poco difícil. Va epiopea, ¿verdad? Va epiopea. Va la yapota. Y después dice la segunda partecita. Pero no sabemos qué es lo que pasó, dice, porque nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. ¿Viste? Aquí está esta segunda partecita. De la exaltación ahora lo mandan al patíbulo, a la cruz. Lo condenaron, lo entregaron y lo crucificaron. Nosotros, dice, y esta es la concepción del Antiguo Testamento, nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron todas estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, ¿verdad?, volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya entra otra cuestión. Pero lo fundamental y lo elemental es lo que aquí también los discípulos de Emaús nos están diciendo. Y esta era la mentalidad del Antiguo Testamento. No existía entonces, aquí por eso este salmo que nosotros encontramos, el 118, 22, es el único que nos abre esta posibilidad, ¿verdad? Por eso es que Marcos lo utiliza y lo utiliza muy bien, ¿verdad? La piedra que los constructores rechazaron. La piedra que los constructores rechazaron. Es un fracaso, es un fracaso. Entonces la acción de Jesús, según la mentalidad del Antiguo Testamento, es un fracaso porque no hizo o no se cumplió lo que ellos estaban esperando en la persona de Jesús. ¿Y cómo nosotros entonces vamos a presentarle a Jesús como Mesías? Porque si el Mesías tenía que ser exaltado y tenía que darnos la libertad, ¿cómo lo vamos a presentar? Y bueno, esta es la gran controversia y este es el gran problema, ¿verdad?, que la comunidad judeo-cristiana le tiene que explicar al judaísmo. Porque el judaísmo dice, ¿cómo es que ustedes a este Jesús de Nazaret le van a considerar Mesías? No se dan cuenta que no hizo nada, no se dan cuenta que murió en la cruz, no se dan cuenta que no liberó a Israel de nada, políticamente hablando. Y entonces, ante esta situación, es que la comunidad judeo-cristiana comienza a reflexionar. No,
atención, Jesús es el Mesías, pero miren cómo tenemos que entender el mesianismo. ¿Cuál es el verdadero mesianismo? Es eso entonces lo que vamos a seguir reflexionando un poco más, ¿verdad?, en nuestros cursos bíblicos. Por el día de hoy, queridos amigos, nos despedimos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.